Las cuevas de Montserrat. Capítulo primero. El porqué de nuestro viaje. Sanando se me ocurrió la idea de escribir la historia de Montserrat. Lo primero de todo, hice un viaje al célebre monasterio en busca de todos los datos y todos los detalles que pudieran servirme para el objeto. Hablé detenidamente con algunos solitarios de la Tebaida catalana, inquirí, pregunté, indagué, y recuerdo que en una conversación con el padre Blandí, anciano de blanca cabellera y de rostro patriarcal, a quien después la muerte ha abierto las puertas de la patria de los justos, solté la idea de visitar las cuevas. ¿Qué cuevas?, me preguntó. No sé, le contesté, unas cuevas de que se me ha hablado, no recuerdo precisamente por quién, como de una cosa maravillosa. El venerable religioso hizo un gesto de incredulidad. Ignoro lo que me dice usted. Me es completamente desconocida la existencia de estas cuevas. Y entonces recurrí a mi memoria, hice algunos esfuerzos, recogí mis ideas esparcidas y recordé algo más, recordé que se me habían indicado las cuevas como existentes en la montaña por la parte de Collbató. Me dijo el padre Blandí, ya caigo, puede que le hayan hablado a usted de un agujero, de la boca de una cueva que se halla al este o de la montaña encima del pueblo de Collbató. En efecto, tengo ahora presente, pero no es más que una vaga idea, haber oído contar que a principios de este siglo o a fines del anterior penetró allí un magistrado de Barcelona con un guía, los cuales permanecieron algunas horas dentro, saliendo al parecer asombrados de su grandiosidad. Empero, puede suceder muy bien que esto no sea más que una fábula. El octogenario religioso no pudo decirme nada más. Aquella idea de la existencia de unas cuevas maravillosas en la montaña ya no se apartó más de mi mente. Hablé de ello a varios, entre otros a los guías que me acompañaron a recorrer las ermitas y que parecían conocer todos los rincones del monte, pero nadie supo darme razón. Hasta hubo alguno que se rió en mis propias barbas. Sin embargo, no desistí en mis averiguaciones. Cuantos más obstáculos hallaba, más empeño tenía. Todo fue en vano. Hube de contentarme con saber que no podía saber nada. A mi regreso del monasterio, me detuve en el establecimiento de baños de la Puda. Allí entablé amistosas relaciones con el digno médico director de aquellas aguas termales, don Manuel Arnús, médico también del monasterio y gran entusiasta de Montserrat. Le hablé de mi idea favorita entonces, de las cuevas. Por fin hallé uno que sabía de qué le hablaba. Arnús me aseguró no solo la existencia de las cuevas, no solo lo que se decía de su grandeza y maravilla, sino que hasta me dijo haber tenido un día proyectada una expedición para explorarlas con el barón de Abella y el cronista catalán don Pablo Piferrer. Desgraciadamente la expedición no pudo tener efecto. Cuando llegó la época fijada de común acuerdo entre los tres para el viaje, el barón de Abella, aquel digno patriota, había sido fusilado por las hordas de Cabrera. Piferrer, el escritor ilustre, había parecido víctima de la terrible enfermedad que por una prolongada agonía le arrastró al sepulcro, y él, Arnús, estaba luchando con la muerte en brazos de otra enfermedad que quiso Dios saliese vencida en la lucha. Y bien, amigo mío, le dije yo, el fatal desenlace que ha tenido este proyecto de expedición, ¿le arredra con acento usted para de nuevo proyectarla? De ningún modo. Pues entonces yo le invito a usted para más adelante, para cuando nos sea posible recoger ese legado que parecen habernos dejado Piferrer y el barón de Abella. Nosotros dos haremos lo que ustedes tres hubieran hecho. Confieso humildemente que después de esta conversación ya no me volví a acordar de las cuevas. Pero, ay, no es extraño. Nosotros, los pobres labradores de este campo de la literatura cuyos surcos regamos constantemente con las gotas de sudor de nuestro espíritu. Nosotros, los pobres prometeos cuyas entrañas implacablemente nos devora el buitre de la prensa. Nosotros, en fin, los que vivimos en esa atmósfera de plomo, sucumbiendo como simples jornaleros bajo el peso de nuestra cotidiana tarea, nosotros apenas podemos acariciar jamás la realidad de un poético ensueño. ¿Quiere decir esto que mi proyecto murió ahogado entre las luchas, entre los combates continuos y diarios, a que nos vemos los escritores constantemente impelidos y en los cuales felices? ¡Ay, felices sí! Como Francisco I, el honor en la jornada de Pavía, nosotros podemos a con acento lo menos salvar nuestra conciencia. Ahora bien, el velo del olvido de 1 año y medio flotaba sobre mi proyecto de expedición, cuando, hará cosa de 15 o con acento 20 días, vi entrar a con acento Arnús en mi gabinete de estudio acompañado de un común amigo nuestro, recién llegado de un viaje a con acento Londres.
Víctor, me dijo, ¿recuerda usted lo que hablamos cierto día sobre cierta expedición a la montaña de Montserrat? Sí, le contesté. Iba a disculparme por el tan largo descuido en que había yacido el proyecto, cuando sin darme tiempo para añadir más palabra. Pues bien, prosiguió, hágame usted el gusto de prestar atento oído a lo que el señor va a referir a usted. Nuestro común amigo tomó entonces la palabra y me refirió una cosa inaudita. Él ahí en resumen. Hallábase un día en Londres, y en una tonda donde vivía entró en relaciones con un inglés, hombre de profundos conocimientos en ciencias y en geología sobre todo. Al saber el inglés que el sujeto con quien hablaba era catalán, le dijo: «Oh, algún día vendré a veros en vuestro país. Tengo vivos deseos de visitar Cataluña y de subir sobre todo a Montserrat». «Hola», exclamó nuestro amigo, «¿también es por aquí conocido nuestro Montserrat?» «No solo es conocido, sino que es aquí famoso. Sobre todo sus cuevas, sus célebres cuevas de estalactitas». «Sus cuevas de estalactitas», dijo nuestro amigo, mirando con sorpresa al inglés. «Montserrat no tiene estas cuevas». «Vaya si las tiene. Y magníficas, y espléndidas, amigo mío, tenéis una idea equivocada. En Montserrat no hay nada de lo que decís». «¿Cómo que no hay nada? Si lo sabré yo». «Si lo sabremos nosotros, digo yo». «Hombre, pues estaría bueno que los ingleses supiesen de Montserrat lo que los catalanes ignoramos». El inglés se puso serio como todo inglés al que se contradice. «Venid conmigo», dijo de pronto. «¿Dónde?» «Venid conmigo, os digo. Dadme este gusto». Nuestro amigo le siguió. Saliéronse a con acento la calle y entraron en una estampería. El inglés hizo revolver al dueño de la tienda una infinidad de cartones donde tenía infinidad de láminas, hasta que por fin halló lo que buscaba. «Hacedme el gusto de mirar esto», dijo el inglés a con acento nuestro amigo alargándole una lámina con aire de triunfo. Nuestro amigo se quedó estupefacto. El grabado representaba el interior de una cueva. Imponentes masas de peñascos se destacaban a un lado de entre las sombras en que estaban envueltas, mientras que al otro lado, iluminadas por las antorchas que 2 o 3 personajes llevaban en la mano, se veían ingeniosas columnas de estalactitas, preciosas y admirables pirámides de estalagmitas. Caprichos los más raros y originales, en tanto que allá en el fondo un hombre trepando por una cuerda de nudos parecía pronto a con acento alcanzar un agujero que abría su ancha boca llena de oscuridad y de tinieblas. El grabado, que llevaba la fecha del siglo pasado, tenía al pie este letrero escrito en inglés: «Cueva de estalactitas en Montserrat, Cataluña». Tal fue lo que nuestro amigo contó a Arnús, tal lo que a instancia de este, me contó también a mí, poniendo en mis manos la lámina misma, con que el inglés le había echado en cara su ignorancia. Esta relación me admiró. Arnús había hecho más que admirarle, le había dado cólera, le había dado rabia. «Es que Arnús es muy español y muy catalán sobre todo». «¿Qué piensa usted de esto?», le dije en cuanto el amigo hubo concluido. «Pienso», me contestó, «que es una vergüenza para nosotros los catalanes que vivimos al pie de Montserrat, que unos extranjeros sepan lo que nosotros no sabemos, y vean cada día reproducido en láminas lo que nosotros no hemos visto jamás teniéndolo en realidad». «Lo mismo pienso», dije yo entonces, «pero también digo que a toda costa hemos de emprender ahora la proyectada expedición, y le juro a usted que como haya en las cuevas un peligro solo ante el cual se hayan detenido los ingleses, nosotros los catalanes hemos de ir más allá de este peligro, volviendo por nuestra honra». Desde aquel momento la expedición quedó fijada. Quedamos cada uno con el encargo de invitar a varios de nuestros amigos. Durante los días que precedieron al señalado para la partida, se lo dije a algunos, explicándoles el objeto de la expedición y no ocultándoles el riesgo que podíamos correr, tratándose como se trataba de descubrir, si era posible, más de lo que los ingleses habían descubierto, tratando en una palabra de vencerlo todo y de arrostrar cualquier peligro, para dejar con honra el pabellón nacional. Cuando todos estuvimos acordes, la comitiva se dividió en 2 fracciones. La primera partió la mañana del último miércoles 3 de marzo. Debía esperar a con acento la segunda en Collbató. Los que formaban la segunda eran 7 y debían partir en la madrugada del jueves 4. Otro capítulo nos dirá quién eran esos 7 y cómo efectuaron el viaje. 9 de marzo de 1852. Capítulo 2. Nosotros 7. Daban las 2 de la madrugada del jueves, hora en que no recorren las calles de Barcelona más que los serenos, los galanes y las aves nocturnas, cuando 7 tan alegres camaradas como buenos compañeros, unidos unos a otros por el lazo fraternal de una amistad de muchos años, acabábamos de llegar a la verja que cierra el patio del exconvento de agustinos.
Es aquel el sitio de donde parten los pesados vehículos que mediante una módica cantidad conducen a cualquier viajero hasta Esparraguera, la villa cuyo nombre se deriva de ave espárrago, la villa tan desgraciada por la desaparición de su antigua y florida industria, como célebre en los fastos de la memorable Guerra de la Independencia por la activa parte que tomó cuando la famosa retirada del ejército francés acantonado en las gargantas del Bruch. Los 7, después de una velada transcurrida lo más alegremente del mundo, y que estoy seguro nadie olvidará en mucho tiempo, esperábamos el momento de subir al coche. Allí estaba J.D.H., el indolente poeta, tiritando de frío bajo los 3 gabanes y el doble tapabocas en que se había envuelto. Allí T., ese joven paisista al que su conciencia de pintor y su decidido amor al arte reservan un bello porvenir. Allí MDC, ese otro poeta de imaginación entusiasta, que como Garcilaso dejó un día la lira por la espada y que como Ercilla dejará un día la espada por la lira. Allí IDC con su espartana serenidad y su gravedad filosófica. Allí FC llevando en bandolera su neceser de viaje donde guardaba la brújula y los termómetros. Allí en fina del R nuestro activo e intrépido camarada, que por el momento cifraba toda su intrepidez y actividad en vigilar una cesta que en un rincón yacía. Esta cesta figurará siempre dignamente en nuestros recuerdos de viaje. Es que R es hombre pensador y cauto. Había juiciosamente reflexionado que en un viaje el camino se pasa mejor teniendo a la mano algo con que distraer el estómago y, como pura medida higiénica, el resultado de sus reflexiones le había inducido a escribir al colmado para que le dispusiera un cesto con un frasco de jerez y 2 o 3 fruslerías con que entretener el diente. El colmado, que por lo visto es hombre que lo entiende, le mandó efectivamente el cesto, solo que en vez de 2 o 3 fruslerías iban 12 o 15, y en vez de un frasco 2 botellas de jerez. Cuando vimos llegar a Alonso con un criado encorvado bajo el peso de la cesta, lanzamos todos un grito de horror. Fuertes recriminaciones se le hicieron, sobre todo por lo tocante al jerez. Escuchólas con un estoicismo admirable. «Señores», nos dijo, «¿no vamos a recorrer unas cuevas?» «Sí». Pues entonces, ¿acaso bendigan ustedes lo que ahora desprecian? Tenía razón. Los hechos se encargaron de convertir sus palabras en una profecía. Perdónenme mis lectores si les identifico con mis compañeros de viaje. Perdónenme mis compañeros de viaje si les pongo cara a cara con mis lectores. He debido hacerlo así. Nuestra expedición tiene un sello particular y todos en ella han representado su papel. ¿Acaso serían mis artículos una reseña del todo descarnada si no citase nombres? Cuando todo Barcelona se ha ocupado de nuestra expedición, cuando las gacetillas de todos los periódicos han dejado caer a pluma llena las palabras más galantes sobre nosotros, el dejar de hablar de mis camaradas sería pretender quitarles la gloria que a cada uno de derecho pertenece. Yo no estoy por esta centralización. Los hechos más están encadenados a los personajes, o tengo que callar ciertos hechos principales, o tengo que citar los personajes con cuyo auxilio se cumplieron. No haciéndolo así, mi obra podría, no digo que no, ser un cuadro, pero siempre le faltaría el marco. Hecha esta salvedad, sigamos adelante. Hacía ya más de una hora que caminábamos a la luz de una hermosa luna que inundaba el interior del coche de esa vaga y poética claridad que tanto agrada a los poetas y a los soñadores. El pintor contemplaba por una ventanita el cielo sembrado de estrellas bajo el cual se perfilaban, en hermoso y deslumbrador panorama, hermosos paisajes que pasaban rápidos como el rayo. Joaquín de H. hundido entre sus gabanes, refunfuñaba contra las ventanillas abiertas, contra los artistas en general y en particular contra los que contemplan paisajes en noches de frío y a la luz de la luna. Alonso metido en un rincón dejaba oír cierto movimiento de mandíbulas como si ya para él no estuviera virgen el contenido de la cesta. Máximo hablaba de proponer, cuando fuera diputado, una ley contra los directores de carruajes que se empeñan en hacer caber 6 hombres allí donde apenas caben 4. Los demás callábamos y, en confianza, yo creo que dormíamos. «Pido la palabra», dijo de pronto Alonso cuando hacía ya más de una hora que nadie decía «esta boca es mía». «Señores, señores, pido la palabra», repitió gritando y dominando con su voz el ruido del coche. Todos nos volvimos hacia él. Hasta Joaquín de H., como el caracol de su concha, sacó la cabeza de entre su tapabocas. «¿Qué se le ofrecerá a ese hombre?», murmuró Máximo. «Señores, repito que pido la palabra para una proposición incidental», exclamó Alonso. «Hombre, creo que nadie te la niega», le dije yo. «Pues señor, como el ejercicio, según los médicos, abre el apetito y hace ya 2 horas que trotamos como unos desesperados, soy de parecer que para tener fuerzas y aliento de proseguir nuestro camino, destapemos una de las latas del colmado y en caso de merecerlo, demos un voto de desconfianza a su ciencia culinaria». La proposición se aprobó por unanimidad. En efecto, hacía 2 horas que trotábamos como había dicho nuestro amigo. Con los coches de Esparraguera no se puede hacer otra cosa. Cada salto nos enviaba a dar de cabeza en el techo del carruaje para luego caer sobre asientos más duros que la piedra.
Alonso sacó un puñalito, un precioso dije que tiene por mango una Venus de Médicis, regalo que le hiciera ya en uno de sus viajes una hermosa veneciana, regalo que, es toda una historia que puede que cuente algún día. Con el puñalito abrimos la lata y nunca sardinas atomatadas, que era su contenido, han parecido más sabrosas a viajeros desmayados. Si de nosotros hubiese dependido, le dábamos acto continuo un privilegio exclusivo al colmado. Solo Joaquín no tomó parte por pereza de salir de entre sus gabanes. Al llegar a Esparraguera, le arrancamos del rincón del coche y de su sueño apenas interrumpido. Había dormido sobre el duro asiento como pudiera hacerlo el mejor sibarita en un lecho de hojas de rosa. A la puerta de la posada en que nos detuvimos, nos esperaba el ómnibus que nos habían enviado nuestros compañeros de la primera fracción. Este ómnibus debía llevarnos a Coibató, donde estaban algunos religiosos del monasterio destinados a ser en aquella jornada nuestros compañeros, donde estaban también varios amigos que a su turno iré nombrando, y entre ellos Lorenzale, ese pintor famoso que ha sabido crearse una de las reputaciones más merecidas con el pincel, e Inglada, ese verdadero artista que ha encontrado el secreto de hacer maravillas con el lápiz. No perdamos tiempo, al coche, dije yo abriendo la portezuela del ómnibus. Poco a poco, exclamó Alonso, tenemos que almorzar primero. ¿Cómo almorzar? Pues si hace 2 horas que estamos comiendo. Y le señalé la cesta que había en efecto desmerecido por mitad en importancia. Esto ha sido para sobrellevar con ánimo el camino de Barcelona hasta aquí. Ahora es preciso tomar fuerzas para ir de Esparraguera a Coibató. En vano les instamos Ignacio y yo. Se nos pronunciaron. Todos se habían pasado al partido de Alonso. Pero ven acá, me dijo este. ¿No vamos a explorar unas cuevas? Sí, pues déjanos primero explorar nuestros estómagos. Créeme, las cosas varían completamente de aspecto, según la disposición particular del observador, y tal cosa puede ser admirable con el estómago repleto que es detestable con el estómago vacío. Yo soy hombre que me dejo convencer por las buenas razones. Las de Alonso me parecieron un argumento digno. Por lo demás, Ignacio, que era el único que me apoyaba, había apostatado con toda su filosófica calma pasándose de repente al bando contrario y yendo a reunirse con los demás que ya estaban sentados a la mesa. «Nos abandonabas, ingrato, en el momento del peligro», me dijo Joaquín al verme entrar en el comedor del mesón. El almuerzo, que Alonso había abandonado a la alta consideración de la posadera, advirtiéndola solo que éramos personas de gusto y que por lo mismo se esmerase en la confección y sobre todo en la variedad, consistió en una sopa con huevos, huevos en tortilla, huevos fritos y huevos pasados por agua. Nos mirábamos unos a otros. «Con esto y con que las cuevas sean un simple agujero de lagartos», dijo Máximo, «nos lucimos». «Señores», dijo Joaquín, «este almuerzo suculento me ha sentado bien y me ha dado fuerzas para proseguir el camino», dijo Federico levantándose y creyendo haber adivinado su pensamiento. «Para irme a la cama», prosiguió Joaquín. «A la cama. Hombre, si no he dormido. Me parece, pues, que por mi parte sería lo mejor. Hace mucho frío para ir a la cueva, y luego, si se tiene que andar mucho, si está con acento un paso de Coibató. Y bien, así me ahorro este paso que por corto que sea, si ha de hacerse a pie, siempre será un mal paso. La cueva es una cosa magnífica. Mi sueño será también magnífico. Hay mucho que ver. Me lo contaréis después y me haré cargo de que lo he visto». No podíamos disuadirle. Le cogimos y le metimos en el coche. Protestó contra la violencia, pero así que estuvo en el ómnibus se quedó por pereza de bajarse. Ya nos lo figurábamos. Media hora después estábamos en Coibató. En lugar de aguardarnos allí, nuestros amigos se habían ido a esperarnos en la boca de la cueva donde tenían que esperar también a 3 de los religiosos de Montserrat. «¿No sería bueno tomar aquí un refrigerio?», me dijo Alonso en la puerta del mesón de Coibató. «Vete a paseo. Es que, el almuerzo para todos está arriba en la cueva», dijo la posadera que había oído las palabras de mi amigo. «Ah, esto es otra cosa». Llenamos de jerez unos frascos que nos ceñimos en bandolera y emprendimos el camino que se nos señaló. Estábamos apenas a un tiro de bala del pueblo, cuando vimos llegar a un hombre a todo correr. Venía en dirección contraria a nosotros y al verme se me acercó. «¿Qué se ofrece?» «Esta carta». «Señores, algo ocurre», dije yo. «Es letra de uno de nuestros amigos y está escrita con lápiz». Era en efecto de uno de los amigos que formaba parte de la primera fracción. Todos me rodearon. Abrí la carta que decía así: «Escribo a usted desde la región de las aves y en medio del mayor peligro. Créame usted, Víctor, si en algo aprecian usted y sus compañeros su pellejo, no suban ustedes. Renuncien generosamente a explorar las cuevas. Se lo digo a usted que es un peligro inmenso el que se corre. A lo menos en caso de decidirse a subir, abandonen ustedes las botas y provéanse de alpargatas. Paso de las estacas a las 8:00". «Hola, hola», dijo Máximo así que hubo terminado la lectura, «esto ya varía de especie. Con que hay peligro, y peligro de perder el pellejo».
Pues señor, entonces me parece que no será la cosa tan magnífica como dicen. Por de pronto, ya no lo es. Yo creía que estaban las cuevas a piso llano. Y que se podía ir en coche. Le dije. Al menos a caballo. ¿Quién dijo miedo? Adelante, exclamó Alonso. Poco a con acento poco, prosiguió Máximo. Señores, la carta que acabamos de recibir confieso que me hace efecto como a persona de juicio que soy. Por consiguiente, reclamo que tengamos un consejo. Vaya por el consejo. Y nos pusimos en círculo, cuyo centro fue ocupado por el orador.